de fármacos en adultos mayores, un poquito para discutir algunos principios, sobre todo en el manejo de los medicamentos de uso común. Bien, antes que nada, las características de las personas mayores que son siempre importantes a tener en consideración con qué tipo de pacientes habitualmente trabajamos. Personas en las cuales son muy frecuentes las alteraciones sensoriales, problemas de sueño, enfermedades osteoarticulares, cardiovasculares, estreñimiento, hipertensión, depresión, diabetes, enfermedad respiratoria crónica. Son problemas comunes en este grupo etario. En la medida que el número de los medicamentos aumenta, habitualmente con ello también aumenta el número de posibilidades, aumenta el riesgo de polifarmacia y a su vez las interacciones medicamentosas, reacciones adversas a medicamentos y también la posibilidad de incumplimiento terapéutico. Obviamente, más medicamentos, más probabilidad de presentar abandono al tratamiento. Esto también creo que en algún momento ya lo hemos discutido. Al ver personas mayores, nos estamos enfrentando a situaciones comunes en las cuales no solamente se suma el efecto del envejecimiento con la conocida homeostenosis, producto de la vejez, sino también la influencia de enfermedades crónicas, muchas de ellas que se acompañan de un estado de inflamación de bajo grado. Algunos autores incluso mencionan que el envejecimiento sería un proceso caracterizado por un poco de inflamación de algún grado. Estos pacientes habitualmente tienen alteraciones neuroendocrinas, muchos de ellos tienen sarcopenia, especialmente los frágiles. No es inusual encontrar disfunción endotelial, sobre todo en el paciente hipertenso. Y obviamente también existe una situación de inmunodepresión propia de la edad. Los pacientes mayores entonces van a tener modificaciones tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas. Al momento de prescribir medicamentos existen algunos errores que están bastante bien enumerados en la literatura. Algunos de ellos dependen de la formación que pueda tener el médico. En otros casos son situaciones que aparecen por fallas de nuestro sistema de salud, así como también a veces por responsabilidad del paciente y de su familia, ¿no? Uno de estos errores es el no tener un diagnóstico claro, preciso, completo, no haber recogido adecuadamente la historia farmacológica del paciente. En muchos casos se prescriben medicamentos sin evidencia de eficacia, se omiten medicamentos por diferentes consideraciones, a veces por temor, a veces por falta de experiencia en el manejo de la molécula. En otros casos, los medicamentos prescritos se administran por vías inapropiadas, en una dosis incorrecta, o no se consideran interacciones medicamentosas o la influencia de los medicamentos en las enfermedades. Algunos de ellos pueden agravar los síntomas y signos de una enfermedad. Tenemos que tener en cuenta también que existe una relación riesgo-beneficio y costo-beneficio que amerita siempre un monitoreo constante. Cualquier medicamento que se prescriba, la necesidad del uso de los fármacos en el tiempo puede cambiar. Esto es todo un proceso dinámico, ¿no? Un paciente siempre su estado de salud no es algo estático, va cambiando día a día. Otra de las cosas que también se ve es que no se hace un seguimiento y no se pregunta y no se examina al paciente adecuadamente y no se detectan a tiempo las RAM. O a veces las RAM están ahí, pero se desconoce su origen y se atribuye la causa a alguna otra enfermedad, ¿no? En la literatura, bueno, los ejemplos sobre tratamientos inadecuados en geriatría o tratamientos insuficientes son múltiples. Eso está en todos los libros, en las revistas. Algunos ejemplos son el caso de los beta bloqueadores que no se prescriben en la frecuencia debida después de los infartos del miocardio, el uso de antihipertensivos y polipemiantes en el caso de pacientes que, que requieren
Terapia estrogénica también. Hay discusión. Sigue siendo un tratamiento bastante controversial para personas mayores. El uso de los IECA para la falla cardíaca, la quimioterapia para el cáncer, el uso de los opioides en el manejo del dolor crónico, de la anticoagulación en pacientes fibriladores o el uso de los antidepresivos. Una de las cosas más importantes, más claras que lo vemos a diario es el hecho de que conforme vamos tratando pacientes en la medida que son más añosos, su ventana terapéutica es más estrecha. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a encontrarse siempre, como se dice, entre la espada y la pared, ¿no? Recuerden, más añoso el paciente de mayor edad, siempre tienen menos margen ustedes de cometer errores. O muchas veces la diferencia mínima en la dosificación de un paciente puede representar la diferencia entre el efecto terapéutico o una respuesta tóxica. ¿Y esto a qué se debe? Indudablemente a la menor capacidad homeostática que se va produciendo con la edad. Esta es la razón, ¿no? Menor reserva homeostática en personas mayores respecto a los adultos jóvenes. Las cifras sobre el uso de los medicamentos jóvenes son bastante claras, ¿no? El grupo etario que más medicamentos consume es el grupo de los adultos mayores. Hasta casi un 70 o 90% de adultos mayores toman medicamentos. Un porcentaje importante presenta RAMS, reacción adversas. La mayor parte de pacientes consumen fármacos por tiempos prolongados y diferentes indicaciones, por diferentes motivos. Los pacientes adultos mayores, sin embargo, son un grupo de edad también que no siempre reciben de forma correcta el tratamiento que se prescribe. Pueden utilizar recetas previas sin consultar al médico, pueden automedicarse, un porcentaje muy grande, hasta un 80%, o pueden tener reacciones adversas y a pesar de eso seguir el tratamiento. Esto se debe a la mayor frecuencia de comorbilidades. Muchas hospitalizaciones podrían estar relacionadas con efectos adversos de los fármacos. Ponemos aquí 3 ejemplos: sedación excesiva, caída, fractura de cadera, gastritis hemorrágica por uso de AINES, hemorragia digestiva alta, shock hipovolémico, o aquel paciente que presenta insuficiencia renal aguda como consecuencia del uso inapropiado de antibióticos, pero son IRAs no oligúricas. Las IRAs, por ejemplo, por los aminoglucósidos son de tipo no oligúricas. Ustedes no lo van a detectar monitoreando el volumen urinario. Van a tener elevación de urea y creatinina. Hospitalizaciones entonces se pueden producir por RAM en pacientes menores, jóvenes. Las RAM habitualmente comprometen piel, aparato digestivo, con diarrea, estreñimiento, vómitos, dolor abdominal, a veces con rash. En adultos mayores, sin embargo, las RAM son casi siempre cardiovasculares o del sistema urinario y nervioso. Paciente adulto mayor, cuando hace RAM, les va a hacer hipotensión o hipertensión, bradicardia, taquicardia, arritmia, o les va a hacer incontinencia urinaria o les hace comúnmente confusión mental. Entonces, este grupo de edad, en resumen, consume una mayor cantidad de fármacos y por tiempos prolongados. Hay una clasificación o digamos hay un pequeño grupo de medicamentos que están bastante bien estudiados, que son de uso muy frecuente y que están sujetos también a abuso, que es bueno conocerlos, ¿no? Dentro de ellos están, diría, casi a la cabeza las benzodiazepinas. Problema serio en salud pública. Producen deterioro cognitivo, sedación, pueden provocar también dependencia en los adultos mayores. Su suspensión brusca produce un síndrome de abstinencia. Están asociados con caídas en pacientes de la tercera edad. Analgésicos, diuréticos, sobre todo los diuréticos de ASA, que se prescriben por cualquier tipo de edema, inapropiadamente los laxantes, los AINES.
Por eso que tenemos que conocer algunos principios de manejo. Primero que nada, la evaluación de base, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Cuál es la necesidad de utilizar fármacos? Si es que requiere o no medidas no farmacológicas, hacer una lista completa de fármacos que prescribe, conocer las moléculas de manera apropiada, tanto indicaciones, usos clínicos, dosificación, vías de administración, reacciones adversas, contraindicaciones, rango de dosificación. Creo que esto es lo más importante si requiere ajuste de dosis en caso de disfunción renal o hepática. La regla de oro en geriatría, cuando ustedes manejen un medicamento, siempre es empezar bajo y aumentar lentamente. No olvidar, empezar bajo y aumentar lentamente. El adulto mayor siempre requiere utilizar dosis bajas de inicio, que es más o menos la mitad o la cuarta parte en promedio de una dosis de adulto. Indicaciones claras con una receta legible, lo más simple posible, tratando de consignar el menor número de medicamentos que sea necesario y hacer un seguimiento por la aparición de RAM. Esto se debe a las consideraciones específicas de los adultos mayores que requieren tener en cuenta la pluripatología, los defectos sensoriales, los olvidos, porque muchos tienen deterioro cognitivo, tienen problemas para deglutir también. Esto puede hacer que uno tome la decisión a veces de emplear medicamentos en presentación líquida o parenteral o transdérmica. Muchos de ellos tienen esquemas terapéuticos muy complejos, requieren en ese caso utilizar medicamentos de vida media prolongada para reducir el número de tomas. Y la otra realidad que es parte del día a día es la automedicación. Los cambios farmacocinéticos se van a dar en 4 etapas, ¿no? Que son la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Y de estos parámetros, la absorción es el que menos cambia por la edad. Permanece prácticamente inalterado en función del envejecimiento. Sí se puede afectar cuando uno prescribe medicamentos de forma constante o concomitante o con el estómago lleno. Algunos no se absorben bien, como el ketoconazol, las hormonas tiroideas, el omeprazol. En otros casos, su administración simultánea puede afectar la absorción de otro, pero en general es el que menos se modifica. La distribución sí, los medicamentos hidrosolubles tienen un menor volumen de distribución y por lo tanto, con pocas dosis alcanzan el estado estable. El paciente mayor se caracteriza por una pérdida progresiva de masa muscular y un aumento del tejido adiposo. El aumento del tejido adiposo provoca que el volumen de distribución de los fármacos liposolubles sea mayor y por lo tanto requiere un mayor número de tomas para alcanzar el estado estable. Disminución de la albúmina no es rara en los pacientes mayores y esto produce un incremento en la fracción libre del fármaco. Metabolismo hepático se reduce particularmente acompañado de disminución del flujo sanguíneo hepático y de la actividad enzimática en las reacciones de óxido-reducción. Son las que más se afectan por la edad. La lista de medicamentos con metabolismo hepático es muy larga, pero destacan el concepto a llevarse son los psicofármacos. Los psicofármacos, llámense antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antidemenciales. Estos son los antiparkinsonianos. Estos son los medicamentos que tienen metabolismo hepático. Y por ahí algunos adicionales, como isoniazida, tiroxina, narcóticos, estatinas, paracetamol, macrólidos, azoles, glitazonas, verapamilo y también algunos antineoplásicos. La función renal obviamente se reduce con la edad a partir de los 45 años, particularmente el filtrado glomerular. Requiere precaución el uso de varias moléculas, sobre todo antibióticos, específicamente beta-lactámicos, quinolonas, aminoglucósidos, antidiabéticos orales, digitálicos, AINES, COPSIPs,
ARA2 y ECA, tiacidas, antihistamínicos, allopurinol, por poner algunos ejemplos. Farmacodinamia se refiere a la sensibilidad de los adultos mayores a los fármacos. Son mucho más sensibles al efecto de benzodiazepinas, narcóticos, anticoagulantes orales y menos sensibles a los beta bloqueadores y beta adrenérgicos. Factores de riesgo para RAM se pueden presentar en cualquier tipo de paciente, son más frecuentes en mujeres mayores de raza blanca, que consumen más de 3 medicamentos, que reciben dosis inapropiadas o que tienen historia de incumplimiento terapéutico, cambios en la función hepática o renal y comorbilidades múltiples. Ese es el perfil habitual de la paciente que hace RAM. Estas RAM se pueden presentar de muchas formas, incluso como síndromes geriátricos, llámense caídas, constipación, deprivación neurosensorial, incontinencias, inmovilidad, síncope, UPP, deterioro cognitivo. Todos los síndromes geriátricos podrían ser consecuencia del uso de la medicación. Hay que tener en cuenta. Dos tipos de RAM en medicina, las RAM de tipo A, que son las más frecuentes. Ese es el efecto conocido de un medicamento, es dosis dependiente, o sea, uno sabe que si aumenta la dosis se va a presentar la RAM, es predecible. Yo aumento la dosis de digital, voy a provocar una intoxicación digitálica con bradiarritmias. Si yo le aumento la dosis del antihipertensivo, le produzco al paciente hipotensión. Si, por ejemplo, aumento la dosis del antihistamínico, al paciente le provoco un efecto anticolinérgico, un hilo dinámico, o le produzco taquicardia refleja o retención urinaria, la hipoglicemia, la diarrea por laxantes, etc. Todos estos son efectos predecibles. Pero las menos frecuentes, pero a la vez las más graves, porque no dependen de la dosis, son las reacciones de tipo B llamadas idiosincráticas y se deben a la sensibilidad individual de cada persona. Shock anafiláctico, urticaria, broncoespasmo, angioedema, anemia plástica, hepatotoxicidad y neuropatía periférica son algunos ejemplos. Espiral, medicamentos, enfermedad, medicamentos, tener en cuenta, siempre investigar y siempre descartar que nuevos síntomas y signos sean provocados por fármacos, no tomar las cosas con, digamos, con una actitud muy simplista y seguir medicando al paciente, porque a veces eso es peor, debido a que el efecto se conoce como efecto de cascada, ¿no? Yo tengo un paciente que tiene una condición, desarrolla algún tipo de reacción adversa, interpreto erróneamente que es una nueva enfermedad, le agrego más medicamentos y las consecuencias van a ser mucho más graves, incluso catastróficas en la condición del enfermo. Digamos, algunos ejemplos de dosis iniciales para que ustedes empiecen a tratar sus pacientes. Observando con atención, en paréntesis, es la dosis recomendada para empezar a tratar un adulto mayor. Se van a dar cuenta que es una dosis en promedio que es la mitad o la cuarta parte de lo que recibe un adulto joven. Sí tengamos en consideración que existe una excepción. La excepción a esta regla es aquel paciente adulto mayor que viene grave a la emergencia, que está séptico, que requiere antibióticos, que hay que dar una dosis de carga del antibiótico. Ahí no hay duda, ¿no? Ahí uno tiene que actuar con prontitud, tiene que aprovechar el tiempo porque cada hora que pasa la situación del paciente se va a complicar. Pero este es en promedio lo que se hace. En geriatría, siempre los geriatras empezamos con dosis bajitas, ¿no? A veces los que no conocen la especialidad se podrían sorprender, pero somos muy cautos y aumentamos la dosis en forma gradual hasta alcanzar la mínima dosis eficaz o máxima tolerable. Consideraciones finales, entonces recuerden cuál es el mensaje de esta presentación: reforzar nuestra capacidad para hacer un diagnóstico lo más preciso posible. Una vez que el paciente es diagnosticado, considerar la balanza costo-beneficio, riesgo-beneficio,
Considerar la posibilidad de tratarlo también de manera no farmacológica, emplear el menor número de medicinas posible, iniciar siempre con una dosis baja, aumentarla de manera gradual, nunca perder de vista al enfermo, hay que seguirlo, hay que monitorearlo, hay que hacer los ajustes en el camino, hay que preguntar por qué cosa está recibiendo, qué cosa compra, qué cosa le sugirieron, porque a veces la automedicación puede pasar desapercibida y evitar este efecto de cascada que surge por un diagnóstico inadecuado. Los medicamentos, si bien es cierto, nos ayudan muchísimo, pero cuando no son adecuadamente prescritos, más bien lo que producen es un compromiso de la calidad de vida de la gente. Los pacientes se sienten peor, dejan de hacer su vida familiar, dejan de hacer su vida social, tienen limitaciones y con el tiempo esto hace de que terminen abandonando lo que uno comenzó. Muy bien, eso era lo que yo quería transmitirles. Más bien si hubiera alguna pregunta o algún comentario, alguna duda. Si no hay preguntas, comentarios, hacemos un pequeño break. ¿Quién expone hoy día? ¿Quién es el primer speaker? Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Yo, está doctor. Javier? Te toca a ti, muy bien. Bueno, si no hubieran preguntas, hacemos un pequeño break, jóvenes, de 5 minutos, mientras que aquí Javier Jonathan nos está subiendo su presentación. ¿Ok? Un permiso, 5 minutos. Ok, doctor.
Bien, Javier, puedes comenzar cuando gustes. Doctor, a ver, se puede ver mi pantalla, ¿no? Sí, se ve y se escucha. Adelante. Bueno, vamos a... Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Vamos a hablar de los osteoartritis o osteoartrosis en el adulto mayor en este caso, ¿ya? Bueno, primero hay que definir qué es esta osteoartritis, ¿no? Es una falla articular, han mostrado un cambio patológico, ¿no? Es debido a ocurre la degradación y síntesis de los condrocitos que están desestabilizados en el acoplamiento normal de la matriz extracelular del cartílago articular y del hueso subcondral, ¿no? Esta patología es bien frecuente encontrar en personas mayores de caracteriza por tener una degeneración del cartílago articular, una esclerosis subcondral, osteofitos y estiramiento de la cápsula articular y una sinovitis leve en este caso. Y degeneración de los... Estas imágenes, si lo comparamos, ¿no? Como estén en los cuadros, se ve que hay un desgaste, ¿no? En este caso, ¿no? Que se ve una degeneración del cartílago articular, que es característico de esta enfermedad, de esta osteoartritis. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes que pueden ser los metabólicos, el factor nutricional y el factor traumático en este caso? Primero hay que hablar del factor genético. A veces hay que sospechar esta patología, ¿no? En pacientes mayores de 50 años, algunos otros dicen mayores de 65 años en este caso. Después vamos a ver cómo... ¿no? Ser de sexo femenino, que es más frecuente, ¿no? Que este sexo femenino es más frecuente que los hombres, y aparte de eso, este sexo femenino se puede localizar esta patología en las interfalanges distales y las rodillas. En cambio, en el hombre, esta patología se puede localizar en el metacarpofalanges y la cadera en este caso. Ser de raza puede ser incapacitante en este caso. Vamos a ver los factores metabólicos, ¿no? La obesidad, ¿no? Tener mayor densidad mineral ósea, algunos trastornos propioceptivos, factores nutricionales también que se puede ver en este caso, ¿ya? Se ve que los condrocitos producen diversos radicales de oxígeno y que esto hace que haya mayor oxidación y puede ser en este caso, ¿no? Algunos autores postulan que las moléculas antioxidantes, vitamina C e y D, debido a la ocupación y actividades del paciente geriátrico, se puede ver una osteoartrosis de rodilla con el trabajo que exige prolongados y repetidas de esta articulación, ¿ya? Vamos a hacer una clasificación, hay dos que no hay factor evidente, y la secundaria, que sí existe un factor casual en este caso. Puede clasificar también por la localización en este caso. Si es región, damos en las manos, más que nos fijamos, si es proximal, en este caso vamos a pensar estos nodos Bouchard, y si es distal, es los nodos de Heberd en este caso. En la columna vertebral, ¿no? Más que todo en la parte de la articulación interapofisaria y algunos discos intervertebrales y hay presencia de osteofitos en este caso. Otros pueden localizarse en la articulación acro o en la región temporomandibular en este caso. La generalizada se define que hay afectación, 3 o más articulaciones, ¿no? Más que todo, las comprometidas, ¿no? De esta patología son las interfalanges distales, ¿no? También puede estar comprometida la cadera, la rodilla, a veces también afecta a la columna vertebral en este caso. La clínica, más que todo, vamos a tener que el síntoma principal es el dolor articular. El paciente se queja de dolor articular. También podemos pedir unos exámenes laboratorios, ¿no? Que pedimos en este
caso pedimos algunos reactantes de fase aguda para ver si están dentro del valor normal o si están elevados, ¿no? En sí no existe una prueba muy específica para diagnosticar osteoartrosis en este caso. Algunos autores mencionan también que el estudio del líquido sinovial muestra características no inflamatorias, ¿no? Con una celeridad menor de 2000 leucocitos por el caso. Las radiografías demuestran grados variables de estrechamiento articular, en la cual se caracteriza de que forma simétrica, ¿no? A veces se puede observar una esclerosis subcondral y osteofitos marginales en este caso. Más que todo, si vemos osteofitos en la región lumbar, se puede sobreestimar la real masa mineral al realizar una densitometría ósea, ¿no? Más que todo anteroposterior, por la cual en estos casos se recomienda realizar una densitometría ósea lateral en este caso. Acá, como se ve en la imagen, vamos a ver estos nulos característicos que son hallados frecuentemente en la patología de la artrosis en este caso, ¿no? Es en los nódulos Heberden y Boucher, ¿no? Que se va a diferenciar en los pacientes que tienen, también tiene división cubital, tiene tipo otros signos de cuello cisne en este caso. Se va a diferenciar de esto porque estos son bien característicos, este nódulo Heberden que es distal y Boucher que es proximal, son a veces se puede encontrar una sensibilidad localizada, va a haber compresión. A veces hay que tener el diagnóstico diferente de un síndrome del túnel carpiano, porque en el síndrome del túnel carpiano, como hay caso, también hay que ver si el artrosis, ¿no? Y bueno, si hay aumento de temperatura en este caso, ¿no? Hay otros factores que son de importancia, que es la vulnerabilidad. Hay que enfocarnos en la primera parte, que es la vulnerabilidad. El factor más importante es el envejecimiento. A veces hay elementos protectores que son inoperantes, hay debilitamiento de los músculos a los lados de la articulación en este caso. Puede haber lentitud del impulso nervioso, puede haber distensión de los ligamentos, pero lo más que todo se puede destacar en este caso esta enfermedad, ya que la anciana, por ser posmenopáusica, hay una pérdida hormonal en este caso. También puede deberse a un factor hereditario o a veces a una mutación genética, ¿no? Por ejemplo, disminución o disminución de algunos factores de crecimiento, ¿no? O también o un polimorfismo del gen factor 5 en este caso, ¿no? Que se va de diferenciar ese factor de crecimiento pudiera influenciar genéticamente a que la persona adquiera más que todo esta osteoartrosis en este caso. También se puede ver que se debe a una sobrecarga del cartílago, ¿no? Ser obeso y se genere esta osteoartrosis en este caso. Esos dos factores son bien importantes también mencionarlos. A ver, vamos a ver también que esta susceptibilidad de osteoartrosis se puede deber más que todo a factores sistémicos que afectan a la vulnerabilidad articular. ¿Esto qué va a generar? Va a generar que sea más susceptible a la artrosis debido al envejecimiento, ser de sexo femenino, factores raciales, como ya mencioné, ser raza, otras razas étnicas, en este caso, tener una susceptibilidad genética debido al factor de crecimiento 5, algunos factores nutricionales en este caso. También se debe a vulnerabilidad articulares intrínsecas por el entorno local. ¿Qué se debe? Un previo, debilidad de los que intervienen en la articulación, más huesos, alineación defectuosa, deficiencia propioceptiva en este caso. Vamos a ver también que, hay factores de uso como las cargas que actúan en la articulación, ser obeso, físicas lesivas en este caso, puede causar osteoartritis o su progresión de la media en este caso. Más que todo, el diagnóstico lo vamos a ver según este tratado que hice para el residente, menciona que el criterio diagnóstico más que todo lo establece el Colegio Americano
reumatología. Más que todo lo clasifican en tres formas esto. Si es de rodilla, si hay osteoartrosis, ¿no? Si es de rodilla, el paciente puede presentar dolor de rodilla y presencia de osteofitos. Aparte de ello, se puede ver que el líquido sinovial es de la artrosis, en este caso se puede ver también esta patología, ¿no? Tener una rigidez matutina menor de 30 minutos, a diferencia de las personas que tienen una rigidez matutina reumatoidea en este caso. Hay que hacer la diferencia con eso. Si hay crepitaciones también. Este diagnóstico que nos brinda el ACR nos da una sensibilidad de 94% y una especificidad de cadera. Esto se va más que todo por un dolor de cadera y al menos dos de los tres siguientes que se va a mencionar. Una prueba de reactante de fase aguda, más que todo el BCG, y reducción o disminución del espacio articular en la radiografía en este caso. Esto tiene una sensibilidad menor que la anterior, que compara con la anterior con un 91% en este caso. Tenemos otro tipo, la osteoartrosis de la mano, ¿no? Más que todo hay un dolor o una rigidez en la mano en este caso. Hay proliferación del tejido duro en dos o más de las 10 articulaciones seleccionadas. Hay una tumefacción en menos 2 de las metacarpofalanges en este caso, debido a que cristales ¿no? seleccionadas. Tiene una especificidad del 97% y una sensibilidad del 93% en este caso. El tratamiento, vamos a dividirlo, ¿no? Farmacológicos, farmacológicos y quirúrgicos, ¿no? El tratamiento, el objetivo del tratamiento es aliviar el dolor y una mínima pérdida de la función física. El no farmacológico, simplemente hay que evitar los factores agravantes, modificar las cargas, que no cargue el paciente. Evitar actividades que sobrecarguen la articulación, un punto. Mejorar la potencia, mejorar la potencia y funcionamiento de los músculos. Y otro es una maniobra de bipedestación para ayudarse por un bastón o muletes, en este caso, en el paciente se le sugiere que hay que modificar las cargas para que evite el dolor en esta enfermedad de esta osteoartrosis en este caso. Bueno, vamos a ver el tratamiento farmacológico, puede ser administración de vía oral, tópica o intraarticular. Más que todo mencionar en la parte tópica, algunas literaturas he leído que usan la capsaicina como tratamiento, ¿no? Por su menor efecto gastrolesivo, ¿no? Eso es lo que recomienda el Colegio Americano de Reumatología. También se le hace, ¿no? Pero más que todo, los como el celococil, el heterococil en este caso. Y los opioides débiles, como dolor leve o moderado en este caso, como el tramadol, ¿no? O más que todo se le puede dar a los pacientes que tienen dolor moderado, ¿no? También hay algunos medicamentos modificadores de la enfermedad, como es el sulfato de glucosamina, que son derivados de azúcares o carbohidratos en este caso, y la diacereína en este caso, como los insaponificables de soya y abocado en este caso. Infiltración intraarticulares como los derivados de sulfato de condroitina, que también es parecido al sulfato de glucosamina en este caso. Como suplementos también se le puede dar algunos oligoelementos como el selenio y cobre y suplementos de vitamina C y D, C, E o D, como ya vimos anterior diapositiva, que son para prevenir el aumento de recaes libres en el paciente, ¿no? Ese es el tratamiento farmacológico. El tratamiento quirúrgico, más que todo, cuando tenemos casos que tienen daño severo y comprometen a la articulación, se tiene que hacer tratamiento quirúrgico en este caso, que puede ser un lavado articular, una osteotomía, una prótesis de reemplazo, ¿no? Y acá, bueno, en un artículo, más que todo que un artículo es una tesis que habla sobre una guía de ejercicios para contrarrestar los síntomas matutinos de la osteoartrosis en el adulto mayor, que creo que fue publicado en 2019, en este caso, en la cual es interesante es que como tratamiento no farmacológico se planteó tipo hacer unos ejercicios propuestos por este
por este trabajo, ¿no? Más que todo, destacar que su grupo de estudio mencionó los síntomas principales, los artrosis en este caso. Los pacientes presentaron dolor con un 80%, presentó rigidez matinal, un dolor en la mañana también, y rigidez en la mañana con un 91%, presenta deformidades y fracturas en este caso, ¿no? Las fracturas con un 97%, y algunos decían en la noche con un 80%. Y le preguntaron a estos pacientes mayores ejercicio físico. Y ellos respondieron sí, un 34% y no un 65%. La cual se puede evitar el uso de fármacos para manejar el dolor de una osteoartrosis en adulto mayor, ya que esto puede interaccionar con otros fármacos que pueden hacer daño al anciano en este caso, ¿no? Y más que todo tuvo algunas características que voy a mencionar, solamente 5 características que este ejercicio que presentaron haya más que todo que cumplan más que todo una práctica sistémica de ejercicios diarios, ¿no? Ejercicios físicos en adultos mayores, ¿no? Con el mantenimiento, rehabilitación y prevención, ¿no? Con esto, pues, en este caso, ¿no? También se puede realizar ejercicios en la cama, en la mañana se recomienda ejercicio por la mañana en este caso. También menciona más que todo que se ejecuten otros ejercicios, ¿no? Para que el adulto mayor tenga mayor beneficios con estos ejercicios que son 2 tipos de ejercicios que mencionan el trabajo, ¿ya? Y más que todo se puede decir que estos ejercicios son sencillos que hacen que el anciano tenga mayor actividad física para aliviar estos síntomas en este caso, en este tipo de estudio que se realizó. Y eso es todo, doctor. Bien, muchas gracias, Javier, muchas gracias. Por favor, ¿algún comentario, alguna pregunta a su compañero, alguna duda? Listo, no hay preguntas, entonces. Bueno, solamente resumiendo 2 palabras sobre esta enfermedad que es la osteoartritis. El término itis o el sufijo itis refuerza el concepto de la inflamación. Es una enfermedad que tiene un componente inflamatorio. No es solamente puro degenerativo, no. Hay un componente de inflamación, hay un componente de dolor, hay un componente de remodelación de hueso, hay un componente importante de disfuncionalidad, que es la consecuencia más grave. Esta es una enfermedad muy frecuente, es la primera causa de discapacidad en los adultos mayores. La mayor parte de pacientes tienen algún cambio, por lo menos radiológico, sugestivo de osteoartritis. Las formas clínicas, bueno, se presentan en frecuencias muy variable. Ahora, los pacientes pueden tener compromiso habitualmente del esqueleto axial, compromiso de manos, caderas, rodillas, sobre todo articulaciones que soportan la mayor parte del peso corporal, ¿no? Y el diagnóstico se hace en base a la clínica. Los parámetros de laboratorio de inflamación sistémica son habitualmente negativos. El líquido puede mostrar en la articulación un discreto aumento de celularidad. Es un líquido completamente estéril, no hay gérmenes. Y la respuesta al tratamiento depende mucho del estadio de la condición. El principio es manejar sobre todo las medidas no farmacológicas que el compañero ha mencionado, el correcto control del dolor en todos los pacientes, incluso recurriendo en algunas situaciones al uso de opioides para pacientes con dolor persistente severo. Y obviamente las medidas de fisioterapia, las cuales consiguen
también mejorar la calidad de vida junto con la terapia ocupacional. Muy importante la reducción del peso, no olvidar. Si el paciente reduce el peso de manera significativa, el dolor muchas veces desaparece o se alivia bastante. Bien, vamos a dejarlo por hoy aquí, estimados alumnos. Conversé temprano con Brian y bueno, le hice la consulta por razones que ya les había explicado. En esta semana estoy un poco complicado por una obligación que tengo como coordinador de licenciamiento, entonces le hice la consulta y hemos quedado para poder reunirnos el día domingo a las 9 de la mañana y poder tener la clase y seminario respectivo que nos tocaba el día de mañana. No voy a poder, lamentablemente, a las 8 de la noche, entonces le he pedido poder reunirnos el domingo a las 9 y poder completar esa actividad. Creo que no hay problema, según lo que me escribió Brian, el grupo estaba de acuerdo. ¿Todo bien para el domingo? Listo. Sí, doctor. Todo, Ya. ya. Ok, muy bien. Quedamos así. Entonces, muchas gracias. Buenas noches. Que estén bien. Cuídense. Ok, doctor. Buenas noches. Gracias. Chao.